efectivos. Acá estamos hablando acerca de unos verbos que quizá no habíamos escuchado antes, pero que en algún momento nosotros los pronunciamos sin saber. Son diferentes a los demás verbos. Pues estos no podemos y tampoco podemos utilizarlos con todas las personas gramaticales, sino que simplemente estos verbos representan algún fenómeno de la naturaleza. Quiere decir que no son acciones específicas que el sujeto o que nosotros como personas realicemos, sino que son verbos que la naturaleza o cualquier otro fenómeno pueda realizar. Pero vamos a leer un poquito y dice, verbos defectivos. Página 156, por favor, de los que se acaban de unir en el libro de comunicación. Y nos dice, existen verbos que solo pueden conjugarse en algunas formas verbales. Quiere decir que no se pueden conjugar en los 3 tiempos ni en las 3 personas, sino que va a ser rara la vez que se puedan conjugar. Y vamos a leer este texto y podemos ver ahí un relámpago. Entonces vamos a leer el texto que corresponde a esta imagen, y dice, la lluvia arreciaba, la oscura noche era rasgada por brillantes relámpagos que casi enceguecían. Tronó intensamente y sucedió que pronto chaparrió con más fuerza. Con la abundancia de agua que caía parecía que diluviaba. Luego solo lloviznaba. Al fin aclareció el panorama y era obvio que ya amanecía. Todo se veía de un limpio inmaculado. Acá, todas las palabritas que nosotros vemos resaltadas o en negrita, esas palabras que ustedes ven ahí, son los verbos defectivos, donde dice tronó, chaparreó, diluviaba, llovinaba, clareció, amanecía. Estos son verbos defectivos que nos están indicando algún fenómeno de la naturaleza que está pasando, que ha sucedido. Buenos días, Luis Mario. Entonces, si nos damos cuenta, estos verbos se utilizan solo para representar algo que está sucediendo en la naturaleza, más no lo que esté haciendo una persona. Entonces, es diferente. Página 156 del libro, por favor, Luis Mario. Y acá vienen unas preguntas. ¿Cuál es el sujeto que realiza la acción de los verbos resaltados en negrita? ¿Cuál creen ustedes que sea el sujeto que realiza la acción de los verbos resaltados en negrita? ¿Habrá sujeto o no habrá sujeto en estos verbos que están resaltados? ¿Qué creen ustedes? Acá nuestros verbos solo son tronó, chaparreó, diluviaba, llovinaba, clareció y amanecía. Recuerden que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien estamos hablando. En este caso, las palabras que están resaltadas con negrita no tienen sujeto. No estamos hablando de una persona, ¿sí? De ningún animal o algún objeto, sino que estamos hablando de algo que está sucediendo en la naturaleza que no tiene relación con lo que es un sujeto. Entonces, escribamos ahí, no tienen sujeto. Señor, disculpe que escriba en la primera pregunta, es lo que no escuché. No tienen sujeto.
Ya, señor. Ya, señor. ¿Ya? Señor. Ahora viene la siguiente pregunta que nos dice, ¿en qué persona gramatical están conjugados? ¿Será que estarán conjugados en tercera persona, en primera persona, en segunda persona? Todas las palabras que están resaltadas en negrita, por favor, analicémoslas. Tronó, chaparreó, diluviaba, llovinaba, amanecía. ¿En qué persona estará? ¿Estará en primera persona, segunda o en tercera persona? Yo digo que tal ¿En vez tercera sí o no? En tercera persona. tercera, tercera. ¿En tercera persona? Tercera persona. Muy bien, está en tercera persona. Llovinaba, amanecía. Aparte que nosotros dijéramos amaneció, suena totalmente diferente y sería en otra persona. Entonces escribamos en tercera persona. Ya, señor. ¿Ya? Ya, señor. Ya, señor. Y por último viene acá. ¿Puedes conjugarlos en todas las personas gramaticales? Inténtalo, explica tus hallazgos. Era lo que les decía, por ejemplo, en primera persona, ¿cómo diríamos tronó? En primera persona. Truena. Trueno, muy bien. Trueno, muy bien. Recuerde que se puede utilizar en primera y en tercera persona. Entonces, escribamos ahí a la par, copiemos tronó y luego a la par trueno. Rodrigo está levantando su mano. ¿En dónde? En la tercera pregunta, Ya, señor. ya, hay que escribir ahí en las líneas que están, tronó y luego abajo trueno, a ver qué otra palabra, si yo digo, sí, No sabía no sabía que escribir a la par. ¿cómo? No se tenía que escribir bueno a la par, ¿qué? No, en donde está la línea copiamos la palabra que está en tercera persona que es tronó y a la par trueno. Coma, vayamos con otra palabra. Por ejemplo, no vamos a hacer todas. Por ejemplo, diluviaba. Diluviaba está en tercera persona. ¿Cómo se diría en primera? Diluvio, señor. Diluvio, señor. Diluvio, muy bien. Escribamos ahí las dos palabras y luego la siguiente a la par. Ya, señor. Diluvio y qué otra, señor. Y a ver, lloviznaba. También hagamos lloviznaba. ¿Cómo se dice en primera persona lloviznaba? Llovizna. Llovizna. Llovizna, muy bien. Ya, señor. Muy bien, vamos a continuar leyendo y nos dice, los verbos defectivos son aquellos que no pueden conjugarse en todos los tiempos y personas gramaticales. Entre ellos están los impersonales, que carecen de sujeto. La mayoría representan un fenómeno, de naturaleza. Estos son algunos ejemplos. Veamos cuáles pueden ser los verbos defectivos. Amaneció relampagueando.
Llovió incesantemente en la colina. Tronó durante el día. Si nos damos cuenta, estas oraciones no tienen sujeto, pero sí tienen un verbo defectivo que está indicando lo que ha sucedido. Y acá, a la par, podemos ver algunos verbos defectivos, como cuáles: amanecer, anochecer, tronar, relampaguear, llover, clarecer, chaparrear, molinear, mollisnear, garuar, suceder, acaecer, acontecer, atañer, concernir y empecer. Acá estos verbos son defectivos porque simplemente están dando características de cómo está el día, la naturaleza, qué es lo que ha sucedido, y no se están refiriendo a un sujeto en general, sino a características esenciales. Por último, nos dice: raspailar es un verbo defectivo que solo se usa en infinitivo y en un gerundio. Significa moverse rápida y atropelladamente. Ejemplo: salir raspailando. Ahora recordemos que raspailando o raspailar significa moverse rápido. Vamos a la página 157, donde nos habla, o donde podemos ver algunos ejercicios, pero algunos van a quedar como tarea porque hay que investigar qué significa cada uno. Solo vamos a responder la primera pregunta, donde dice: explica por qué los verbos que tienen que ver con fenómenos de la naturaleza no se conjugan con todas las personas. ¿Por qué creen ustedes que esos verbos que ya vimos, que están en la naturaleza, no los podemos conjugar con todas las personas? Cuando hablamos de personas gramaticales estamos hablando del yo, tú, él, sino que acá solo se pueden conjugar en primera y en tercera persona. ¿Por qué estos no se pueden conjugar con todas las personas? A ver. Pues porque, vean, les explico nuevamente, ¿por qué los verbos defectivos no se pueden conjugar con todas las personas? Porque estos no se refieren a acciones que hacen el sujeto, que hacen las personas, se refieren más bien a características o a sucesos naturales. Respondamos entonces: porque no son acciones que realizan las personas. Son fenómenos de la naturaleza. Señor, ¿qué dijo? ¿Por qué? ¿En qué? Porque no son acciones que realicen las personas. Sino fenómenos de la naturaleza. ¿Ya? Ya, señor. Ya, señor. ¿Ya? Muy bien. Y acá, en el tarea. Y acá nos dice: investiga y escribe el significado de los siguientes verbos defectivos. Escribe en el cuadro los que se seleccionan con fenómenos de la naturaleza. O en donde usted desea: molinear, atañer, empezar y zarazar.
Sí, Wolfín, pero es la señal con usted. Creo que últimamente está fallando bastante. Entonces, estas palabras, por favor, las vamos a investigar. Puede ser en nuestro diccionario o en el internet. Y acá en este cuadrito verde que aparece a la par, vamos a escribir todas las palabras que sean fenómenos de la naturaleza. Es decir, cuando usted está en la naturaleza, lo escribimos acá. Hay que investigar eso y después les voy a preguntar qué significa cada palabra. 8. Señor, se tiene que realizar el trabajo en equipo de la... No. La mayoría de veces cuando dice trabajo en equipo, eso no lo realizamos, ¿sí? En la página 158 vienen lo que son los verboides. Estos tienen algo diferente, ¿sí? O son diferentes, en la cual acá, estos dan características, ¿sí? Dígame. Se está trabando conmigo también. Sí, hombre. Acá. Nos dice verboides. Los verbos tienen formas que cumplen una función diferente en la oración. Ya sabemos que los verbos nos indican las acciones o lo que esté realizando el sujeto, a excepción de los verbos copulativos que acabamos de ver, esos dan características de la naturaleza. Pero acá los verboides nos habla de que son verbos en los cuales dan características, pero no modifican ni el tiempo, ni la persona, sino que simplemente añaden. Y vamos a leer acá el texto, ahí vemos a un superhéroe. Así que vamos a leer y dice, Fabricio está feliz porque al fin consiguió la estampita número 93. La que, según conseguí, es que el superhéroe que trae es sensacional. Ahora que la tiene, solo debe completar el reverso de la tarjeta con las palabras que aparecen Señor, se está en el álbum. Ayuda a Fabricio a completar. Ayuda a Fabricio a completar los datos de la tarjeta con las palabras participando, Señor. pelear, son Señor, verbos. Señor, se está trabando. Sí. Está bien, chicos, pero vean, cuando se está trabajando, pues no puedo hacer nada si no se va. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Les decía, acá tenemos las palabras que son participando, pelear, compartido, proteger y ganado. Estas palabras las vamos a escribir en esta tarjetita, como si nosotros estuviéramos llenando el reverso de esa estampita, ¿sí? Y estos son verboides que nos van a ayudar a completar la oración que está acá en el reverso de esta estampita. Y dice, nombre, verboide, especialidad, la acción, debilidad, los chocolates. Y veamos cuál es la historia. Y ustedes me ayudan a ir seleccionando
las palabras que están arriba, ¿sí? Y así completar. Dice que su Dice, debilidad son los chocolates. desde pequeño, sí, desde pequeño le gustaba, hay un espacio, Debería por de la justicia, proteger. Proteger, señor. Proteger por la Está entre pelear y proteger. pelear, porque si desde pequeño le gustaba, vean bien, gustaba, había un espacio por la justicia y a los desvalidos. Entonces la primera palabra sería, desde pequeño le gustaba pelear. Pelear por la justicia. ¿Y qué palabra creen que va? Proteger. Proteger. Y muy bien, proteger a los desvalidos. ¿Qué palabra podríamos agregar de las que nos faltan? Compartido. Compartido. Un espacio con los miembros de su No, señor. compartido. Ha ganado con los miembros de su comunidad. Pero, ok, si colocamos ha ganado con los miembros de su comunidad donde se ha, ¿qué vamos a decir? ¿Qué palabra podríamos agregar ahí? Donde se ha compartido muchos admiradores y cariño, ya no, ya no. Entonces la primera palabra es ha compartido, escriban compartido con los miembros de su comunidad. Donde se ha, ¿qué va en ese espacio? Señor, disculpe. Ganado. Desvalido ha compartido. Ganado, muy bien. Donde se ha ganado muchos admiradores y cariño. Ganado muchos admiradores y cariño, ahí va ganado. Actualmente se encuentra, ¿cuál es la palabra que nos falta? Participando. Participando, muy bien. Actualmente se encuentra participando por el trofeo de los superhéroes. Muy bien. No da el espacio para escribir la palabra participando completamente. Entonces salgamos, ahí hay un espacito ahí, a la par, si no nos ocupa ahí, hacia la... Bien, todas esas palabras que nosotros escribimos, pelear, proteger, compartido, ganado, participado, estos son simplemente a caracterizar lo que está haciendo una persona, pero no cambia, acá nos dice que no presentan ningún cambio en la persona, ni en el tiempo, ni en el número, o sea, simplemente son acciones. Señor, Señor, se está trabando. señor, se le está trabando. Se trabó. Ok, pues los verboides son formas no personales, presentan cambios de persona, número, tiempo y modo. Los verboides son los siguientes y vemos que hay verboides infinitivos, participios y gerundios. ¿Qué significará cada uno? Acciones que terminan en ar, ir. En algunas oraciones funcionan como sustantivos. Entonces recordemos que todos aquellos verbos
que vayan a terminar en ar, er, ir, son verboides infinitivos, como vemos acá el ejemplo. El proteger era su más grande virtud. ¿En qué está terminando? Otro verboide sería ayudar. Está terminando en ar. También están los participios. Y estas son acciones terminadas en ado, ido, to y so. Yo. Dice el trofeo acá, que son verboides que se utilizan para caracterizar acciones o incluso que pueden servirnos como adjetivos. ¿Y cuál es el adjetivo? Ya lo vamos a ver más adelante, pero el adjetivo, recordemos que son aquellos que caracterizan, dan forma, tamaño, color al sustantivo, a lo que éste está realizando. Entonces acá vemos el trofeo deseado estará en su poder. Está terminando en ado. Tenemos los verboides gerundios, que son acciones terminadas en ando y endo. En algunas oraciones funcionan como adverbios. Por ejemplo, llegará volando a recoger su premio. Volando, ¿sí? Está terminando en ando. ¿Se recuerdan en los verbos que estábamos subrayando la otra vez? Y a veces pensábamos que palabras como esta, volando, formaban parte de los verbos, pero que en realidad el verbo acá era recoger. Entonces vemos acá la diferencia de los verboides y los verbos, porque los verboides vienen a indicar características esenciales acerca de lo que está realizando el sujeto. Ahora, en la página 159 nos dice, clasifica las formas no personales de los verbos que se encuentran en la lectura de la tarjeta del superhéroe. Ya vimos que los verbos infinitivos, terminan en ar, er, ir. Los participios terminan en ado, ido, to y so. Y los gerundios terminan en ando y endo. Entonces, de acuerdo a las palabras que escribimos, pelear, proteger, compartido, ganado, participando, escribámoslas en donde pertenecen, si pertenecen a infinitivos, a participios o a gerundios, de acuerdo a su terminación. Señor, ¿qué dijo? Tenemos que estudiar más en las actividades. Sí, Volfín. Gracias, señor. Bien, les voy a empezar a ayudar. Vamos con la primera palabra que teníamos, pelear. Pelear, de acuerdo a su terminación, ¿en dónde iría? Infinitivos. Infinitivos, muy bien, porque está terminando en ar. Escribamos ahí pelear. Ya, señor. ¿Ya? Proteger, ¿dónde iría? Infinitivos. Infinitivos, ¿por qué? Porque está terminando en er, proteger. Compartir también. En infinitivos. Compartido, ¿dónde iría compartido? De acuerdo a su terminación. En participios. Participios, ¿por qué? Porque está terminando en ido. Y recuerden que los que son verboides participios terminan en ado, ido, to y so. Entonces escribamos compartido.
Ya, señor. Donde dice ganado. Señor, convertidos en participios, ¿verdad? Sí. Ganado, ¿dónde lo escribiríamos? Participio. Participios. Participio, muy bien. Va en ganado. Y nos falta participando. ¿Dónde irá participando? En gerundios. Gerundio. Gerundio. Gerundios, muy bien, porque está terminando en ando. Ya, señor. Ya, señor. Ahora, ¿ya? Muy bien. Vamos al ejercicio 2 donde dice, completan las oraciones con infinitivos en función de sustantivos o participios, en función de adjetivos. Muy bien. Acá hay un espacio en donde nosotros tenemos que escribir algún verboide que sea infinitivo, quiere decir que pueda terminar en ar, o ir. Y acá nos dice, es una actividad divertida. A ver, ¿alguna actividad que termine en ar, o en ir? Pensemos en una. Jugar, muy bien, está terminando en ar. ¿Qué más? Recuerden que no necesariamente vamos a escribir lo mismo, sino que la idea que ustedes puedan tener. Nadar. Nadar, Saltar, señor. Señor, yo iba a poner. bien, si agregamos nadar, sería, nadar es una actividad divertida. Comer. Leer, comer, muy bien. Morder, muy bien. Son actividades que pueden ser de forma divertida y que participan como horas, como infinitivos, porque terminan en ar, o ir. Escribamos ahí entonces la palabra que ustedes consideren o que ustedes quieran, que vaya antes de donde dice es una actividad divertida. Señor, ya escribir nadar es una actividad divertida. Muy bien. Recuerden solo la palabra nadar porque ahí está el complemento, si no me van a escribir todo. Luego viene la mascota tenía un collar de identificación. También podemos agregar infinitivos o participios que terminen en ado, ido, en to o en so. ¿Qué palabra puede ir ahí? Puede ser infinitivo o puede ser participio. La mascota, ahí está el espacio, tenía un collar de identificación. Fido. Termina en ido. ¿Cómo? Fido. ¿Frido? No, Fido. Solo F. Ido. Fido, o sea, Fido. Ya. La mascota. Ok, está un poquito entrecortado, no le escuché muy bien, Pablo. ¿Qué más podríamos agregar acá? La mascota tenía un collar de identificación, pero antes tenemos que escribir una palabra. Señor, ¿y qué escribimos? La mascota parece que tenía un collar. ¿Ya?
También tenemos donde dice el mono no paraba de hacer muecas, la casa parecía muy tenebrosa. ¿Ya? Ya, señor. Donde dice ahora el mono, ¿qué podemos decir de él? Maleducado. Termina en ado. Sí, señor. Sí, señor. El mono maleducado o educado. Muy bien, aquí vamos a agregar varios. ¿En qué escribieron en la mascota? ¿Sí? La mascota, acá le podemos agregar algún nombre, pero que termine en ado, en ido, en to o en so. Sí, disculpen, ¿qué página Yo van? Acá el mono, estaban dando un ejemplo de, por ejemplo, de el mono maleducado o el mono malcriado, no paraba de hacer muecas, están terminando en ado. O el mono asustado, ¿sí? Asustado, está terminando en ado, no paraba de hacer muecas. Ahora, donde dice la casa parecía muy tenebrosa. ¿Qué palabra podríamos agregar? Ya sea que termine en ar, ir, o en ado, ido, to, so. La casa parecía muy tenebrosa. La casa de al lado, señor. Muy bien, la casa de al lado parecía muy tenebrosa. Esta le queda muy bien. Señor. ¿Cómo? La casa rosada. Rosada también, muy bien. Podríamos agregarla. La casa de color morado. Morado, también podría ser. Yo puse el de al lado. Está bien. Ahora vemos que hay que agregar una palabra antes porque dice tiene una parte negativa. Tiene ar, ir. Pelear, señor. Por ejemplo, pelear, sí, tiene una parte. Pelea. Sí, por ejemplo, también si decimos discutir, está terminando en ir, discutir tiene una parte negativa. Ya, señor. Muy bien. Hay muchos acá, desconfiar, celar, todos estos pueden tener una parte negativa. ¿Ya? Muy bien. Por ahí veo algunos libros. Muy bien, Daniel y Pablo Juárez y Josué. Todos, por favor, trabajando. Vamos con el último que dice, completa las oraciones con un verbo infinitivo, participio o gerundio, que se relacione con la palabra indicada. Mi primo, ahí está el espacio, y acá nos marca la palabra abajo que es viaje. ¿Cómo repetimos esta palabra? Mi primo,
Está emocionado. No, pero tiene que ser una palabra que sea relacionada al viaje. Mi primo está viajando, muy bien, y está terminando en algo. No, viajando, porque está terminando en algo. Entonces, digamos, mi primo está viajando y luego se completa por todo el país. Viajando es la palabra correcta. Señor, ¿Ya? señor. ¿Sí? A llorar. Mi abuelita se pone a llorar. Mi abuelita se pone a Muy bien, mi llorar. abuelita se pone a llorar, que viene de llanto, a llorar y está terminando en al ver la película del recuerdo. Entonces es llorar. Y en la otra, el maestro ha escrito la tarea, el maestro En la ha obra, Ha escrito. sí, Escrito, señor. ha escrito. El maestro ha escrito la tarea para la semana siguiente. Muy bien. Marian, ¿qué ha pasado? No había internet en mi casa. Oh, está bien, ya vamos, respondimos la página 160, Yo 159 voy a ver el video. y ahorita sí tenemos que verlo para poder entender. Muy bien. Vamos a quedarnos hasta acá. Si nos damos cuenta, en mate y en comunicación nos hacen falta ver algunos temas, así que estos días vamos a estar complementando matemática y comunicación para poder finalizar y asimismo empezar a trabajar las guías. Acá, por favor, presten atención ahorita, acá en comunicación podemos iniciar ya hacer nuestra guía, ¿sí? Podemos Comunicación. iniciar a hacer nuestra guía, porque lo único que nos hace falta, sí, en comunicación ya pueden empezar a hacer su guía. Lo único que nos hace falta de ver es el inciso M y N, donde nos habla acerca de la oración y las clases de oración, pero eso ya lo vamos a ver mañana. Entonces podemos ya iniciar. Por favor, empiecen a trabajar la guía, porque recuerden que eso lleva tiempo. Entonces lo estoy diciendo desde ahora, así que si quiere anote ahí, iniciar a trabajar guía. Y vamos a quedarnos hasta acá en nuestro libro de matemáticas, Señor, de comunicación, perdón. Dígame, Wolfie. abajo el ojito en la página 159. ¿Qué dicen las instrucciones? Dice, forma pareja y construyan su propia tarjeta de superhéroes. Tomen en cuenta que la descripción debe contener al menos 5 verboides. Trabajen en el cuaderno. Sí, podemos hacerlo, pero no podemos hacerlo en parejas por la situación, ¿verdad? Pero cada uno puede hacerlo en su cuaderno, puede elegir un superhéroe que les gusta, buscar una imagen, la pegamos y escribimos características, así como está en el ejemplo de nuestro libro, ¿sí? Similar a eso, en el cuaderno de comunicación. Entonces quedaría como tarea las palabras a investigar y el ejercicio de la página 159. Vamos a nuestro libro de matemática, por favor.
Muy bien, nuestro libro de matemáticas. Y el día de hoy vamos a entrar con un tema que es referente a los números decimales o fracciones decimales. ¿Sí? Acá tenemos nuestro título y dice Señor. fracciones decimales y números decimales. Y leemos. Leemos. El denominador de una fracción es cualquier número distinto de 0. Pero existen fracciones que se caracterizan por tener un denominador, por tener como denominador una potencia de 10. La fracción decimal tiene como denominador una potencia de 10. Al dividir el numerador entre el denominador, el cociente constituye un número decimal. Bien, acá lo que vamos a hacer es bastante fácil. Nos está diciendo que en las fracciones nosotros ya sabemos que se dividen en numerador y en denominador. Numerador, el número de arriba que nos indica cuántas partes se han tomado. Denominador es el número en el cual se está dividiendo esta fracción. Y acá, si ustedes han prestado atención, se han dado cuenta que no hay ninguna fracción que quede con un denominador 0, como nos estaba diciendo ahí, ¿sí? No hay ninguna fracción así, porque siempre agregamos el número 1 cuando a veces es un entero. Y entonces acá nos está indicando que los números o las fracciones que tienen como base 10, que quiere decir 10, 100 o 1000, que es la base, se tienen que dividir ese denominador por el numerador. ¿Se recuerdan que en algunas fracciones nosotros dividíamos para encontrar un resultado? Y acá ahora vamos a ver que de estas fracciones con base 10 o con denominador de 10, de 100 y de 1000, al dividirse, estas fracciones pasan a ser un número decimal. ¿Y cuáles son los números decimales? Aquellos que llevan un punto, ¿sí? Un punto que separa del 0, punto y la cantidad, o incluso puede llevar 2.5. Estos son decimales, quiere decir que no son números enteros. Un entero, ustedes saben que son todos aquellos números naturales que nosotros decimos 1, 2, 3 hasta el 10 y continuar. Pero si yo digo 0.5, 1.5, 3.5 o 3.8, 3.4, cuando hay un punto sabemos que se llaman números decimales. Y acá vamos a iniciar practicando nuestras divisiones. Y dice, observa cada gráfica, escribe la representación de la fracción que constituya la cantidad decimal que corresponda según la guía de colores. Muy bien, según la guía de colores. Recuérdense, lo primero, vamos al cuadro, al primer cuadrito. Lo primero que tenemos que hacer es contar en cuántas partes está dividido. Contemos en cuántas partes está dividido. Tenemos que contar los cuadros que están pintados. ¿Cuántos hay rojos? Estoy diciendo,
Sí, pero lo primero que tenemos que hacer es contar en cuántos está dividido, sin importar el color, en cuántos está dividido ese cuadro. 10. 10. 10. Muy bien, entonces ese 10 sería nuestro denominador. Agreguemos el 10 en el denominador. Señor, la línea. Sí. Ahí está la línea. ¿Y en la línea que ponemos? El denominador 10 en el primero, ¿sí? 10. Ahora, ustedes ya saben dónde debe escribirse el denominador, ¿cierto? Entonces ya no nos perdemos ahí porque ya tenemos que saber dónde se coloca el denominador. Ahora, hay un círculo a la par. ¿De qué color es ese círculo? Rojo. Vamos a decir que es de color rojo. Entonces, acá en ese color rojo voy a contar cuántas líneas o cuántas divisiones son de este color. 6, señor. 6, señor. Son 6. Entonces, este me indica que es el numerador. Escribamos 6. En el cuadrito azul o en la línea. Chicos, estamos armando nuestra fracción y estoy diciendo que se debe de escribir en el numerador. 6 ¿Cuál décimas. es? Nos queda como 6 décimos, ¿sí? Cuando yo diga, vean, por eso ustedes ya no se tienen que perder en esto porque está en nuestra línea así. Si yo les digo, escriban 10 como denominador, yo sé que el denominador es el que va abajo, entonces no me tengo que perder en ver dónde lo escribo. Si digo, escribamos el 6 en numerador, ¿dónde va el numerador? Arriba. Entonces, no nos perdemos, ¿sí? No nos perdemos acá. Y acá, pues está este cuadrito en color rojo. Y hay un cuadrito a la par, que esto nos está indicando igual. Y acá viene entonces la conversión de esta fracción a un número decimal. ¿Y qué tenemos que hacer para que esta fracción pase a ser un número decimal? Simplemente la dividimos. La dividimos y decimos 6 dividido dentro de 10. Nos va a quedar como un número decimal, pero nos queda como 0.6. 0.6. ¿Por qué? Porque el numerador está siendo más pequeño que el denominador, entonces no nos queda como un número entero, sino que nos queda como una fracción. 6 décimos convertidos a números decimales es igual a decir 0.6. Vamos con la siguiente. ¿Qué color es el círculo que aparece ahí? Amarillo. ¿Cuántos están en ese color? 3. 3. Ok, entonces coloco el 3. Recuerden que todos tienen numerador 10 porque es de esa misma columna, ¿sí? Numerador 10, denominador 10. 3 décimas. Nos quedan 3 décimos. Si esto lo convertimos a un número decimal, ¿cómo creen que nos va a quedar? 0.3. Muy bien, esto es muy fácil, solo lo pasamos a 0.3 y ya está, un número decimal. Sin necesidad de que usted venga y divida, ya nos queda así el número decimal. Dígame. En la última es un décimo. Un décimo. ¿Cómo nos quedaría el número decimal un décimo? 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. Ah, sí, Exacto. ya entendí. Solo hay que poner el 0 y un punto.
Ajá. Acá, de igual forma, si nosotros hacemos nuestra división, nos va a salir el mismo resultado. Pero acá lo que tenemos que saber es de que esta fracción, al convertirla a decimal, lo único que pasa es de que se convierte o se escribe antes 0, punto y luego el numerador. 0, punto y el numerador. ¿Sí? Así de fácil nosotros pasamos de fracción a decimal. Muy sencillo. Recuerden, 0, punto y el numerador. A ver, vamos con la siguiente. ¿Dónde está el cuadro más grande que ya nos marca las centésimas? ¿Cuántas unidades tiene una centésima? 34, 100. 70, 79. 100, por ahí está escrito que alguien está contando. Muy bien. Señor, Vean. son muchos cuadros. Sí, pero ¿saben? Sin necesidad de contar, si nosotros vemos que dice centésima, quiere decir que eso equivale a 100. Porque abajo decía décimas, significaba que eran 10. Y acá dice centésimas, significa que son 100. Entonces, como denominador, ¿qué vamos a escribir en el denominador? Milésimas. 33 centésimos. Ah, muy bien. ¿Cómo nos quedaría el primero? ¿Ya contaron los cuadritos amarillos? 0.33. Señor, espera, le estoy contando. Con 33. Señor, son 33. Muy bien. Son 33. Muy bien. ¿Cómo nos queda el número decimal? 0.36. 33. 0.33. Muy bien. En color rojo, ¿cuántos cuadritos habrá? Contémonos, por favor. 46. 46. Muy bien. A ver, contemos todos. ¿46? 46, muy bien. ¿Cómo nos queda este 46 centésimos? 0.46. 0.46, muy bien. Y si tengo un centésimo convertido a fracción, a decimales, 0.1. 0. Acá hay un poquito de variación. ¿Saben por qué? Porque, déjenme explicarles esto y pongamos mucha atención. En las centésimas nosotros podemos ver que hay 3 números, ¿sí? 1, 2, 3. En los decimales veíamos que solo estaban compuestos por 2. Ahora, y acá viene, y hay un centésimo quiere decir que yo tengo que agregar el 0 punto, pero le voy a agregar 0, 1. Para que esto me complete a mí también los 3 números que corresponden a una centésima. Porque si lo colocamos o lo dejamos en 0.1, estaríamos diciendo un décimo. Entonces, acá varía. 0.01. Sí, 0.01 convertido en decimal. Escribámoslo. Ya, señor. Señor. Muy bien. En el otro son 1000 cuadros. Exacto. Si nos damos cuenta, este otro cuadro está dividido en varios cuadritos pequeños, pero sin necesidad de contar, si nosotros leemos que ahí dice milésimas, significa que hay 1000 unidades. ¿Sí? 1000 unidades.
Eso equivale cuando nosotros decimos una milésima contiene 1000 unidades. Yo conté 600. ¿Sí? Es que como... Muy bien. Entonces, el denominador, ¿qué cantidad sería el denominador? 1000. 1000. 1000. Muy bien. Escribamos como denominador 1000. Ah, sí. Es 10. Muy bien. Y, En el cuadrito azul es 10. ok, en el color celeste o turquesa encontramos 10. 10 ¿qué? Milésimas. Milésimas. Unidades. Milésimas. 10 milésimas. Y vean, acá, al igual que las centésimas, nosotros colocamos 0.01. Nos va a quedar igual que una centésima. Quiere decir que le vamos a agregar solo 0. Otro 0 y el número que esté acá. Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué no se escribe 10. 0.010? Podríamos asimilarlo así, pero no, porque acá no estamos hablando de una cantidad menor, sino que ya está hablando de décimos. Vamos a contar en el siguiente a ver cuántos hay. Y así, entonces, esto al dividirlo ya nos da como resultado 0.01. Solo hay que agregarle un 0 más, ¿sí? 0.01. Contemos el siguiente. Son 20. 20. 20 y el otro es 29. Muy bien. Son 30. ¿Cómo entonces, cómo creen que nos quedaría este 20? 0.02. 0.02. Muy bien, 0.02. Y en el otro 0.3. En el otro 0.3. Señor, en el último es 30. El último es 30. Muy Sí, bien. entonces yo conté mal, escribí 29. 0.0. Entonces, ¿cómo nos queda? 0.03. Usted puede comprobarlo, incluso nosotros no utilizamos calculadora, pero acá podemos hacer esta división en una calculadora y vamos a ver que nos salen estos resultados que tenemos acá. Pero que nosotros podemos hacerlos muy bien. Veo por ahí varios libros. ¿Lo estamos trabajando bien? Entonces, pero nosotros podemos hacerlo la conversión simplemente recordando que el numerador sí, que el numerador Hacer una calculadora en mi teléfono lo tiene calculadora. 20 dividido 1000, 0.02. Exacto, pero nosotros sin necesidad de usar eso sabemos, y esto es lo importante, sabemos de que una fracción que puede estar en base 10, quiere decir de 10, de 100 o de 1000, al dividirse siempre nos va a quedar, por ejemplo, si ya es de 1000 o de 100, le vamos a agregar 0.0 y acá le agregamos el 1 que está representando este primer número del 10. Igual acá, 20 milésimas convertidas a decimales, le colocamos 0.02 que representa el primer número de acá, ¿sí? Es como que este número de acá, del 20, estuviera por acá, ¿sí? Solo que nosotros no lo estamos colocando, es como de forma invisible, por eso nos queda así, 0.02.
2. Y si se dan cuenta, al agregar este 0 que está de forma invisible, podríamos decir, ya tenemos 1, 2, 3, 4 números que equivalen a 1, 2, 3, 4 números que tienen las milésimas. Solo que acá no se coloca. Por eso siempre va un 0 antes del número que tengamos, ¿sí? Pero esto es bastante fácil. Ahora, vamos a leer una fracción decimal. Vamos a la parte de abajo donde dice una fracción decimal. Señor, Sí, muy fácil. Acá nos dice, una fracción decimal es aquella cuyo denominador es una potencia de 10. Un número decimal es el cociente efectuado de una fracción. Y vemos acá a la par que tenemos, vean a la par tenemos 2 enteros, 24 centésimas. Y esto convertido a decimal es igual a decir 2.24. Y ya vamos a entender cómo vamos a convertir ya estas fracciones que son mixtas, ¿sí? Que tienen un entero y que tienen fracción. La vamos a poder convertir a decimal, así como vemos acá, que hay 2 enteros, 24 centésimas, y que convertidas a decimales nos quedan 2.24. Y abajo nos dice, se conoce como notación desarrollada de un decimal, de la expresión de un número o cantidad, como la suma de todos los valores relativos como fracciones decimales. Y acá nos dice, tenemos el ejemplo, tenemos 2.418 y nos dice acá que tiene una notación desarrollada. Y esto equivale a decir 2 enteros, 418 milésimas. 2 enteros, 418 milésimas. Usted lo puede ver ahí en su cuadrito. Y si no, lo voy a dibujar acá para que nosotros veamos mejor y poder entenderlo. Acá es cuando ya son cantidades más grandes, cantidades que nosotros podemos convertir a decimales. Tenemos acá se lo voy a tratar de hacer así como está en el libro, 2.418. Y acá, estas se vienen desglosando, ¿sí? Este número 8 representa la unidad. Recuerden, acá en matemáticas siempre esto de unidad, decena, centena y mil, siempre es importante para saber la posición de cada número. Entonces, este 8 representa la unidad. Acá esto se complementa con puntos, ¿sí? 0.008 está representado acá. Vamos a la decena, que sería el 1. Y nos quedaría una decena 0.01. Vamos a una centena, que está acá. Y me queda la centena 0.4. ¿Y el 2? ¿Cómo me queda el 2? El 2 que ya pasa del punto, vean. Señor, el 2 Ajá, 2.000. ¿Por qué? Porque este 2 está pasando de lo que es ya la milésima, y ya no es unidad, ni decena, ni centena,
sino que es milésima. Y acá todo esto, al sumarlo, vamos a colocar ceros acá, al sumarlo nos queda 2.418 milésimas. Se leen milésimas porque corresponde a 1000, ¿sí? Si fueran solamente 3, diríamos 418 centésimas, ¿sí? Y si fueran 2, décimas. Entonces, vean. Acá esto nos lo está explicando porque nos está diciendo la posición en la que va a ocupar cada número de acuerdo al punto decimal. Acá sigue ocupando la misma posición, unidad, decenas, centenas, mil. Solo que ahora nosotros sabemos de que este 8 se representa con 0.008, porque en esta cantidad es la unidad. Acá el 1 representa la decena, entonces se escribe 0.01. La centena 0.4 y la milésima, que es el 2, este es el que marca 2.000. Ahora, quiero explicarles acá, en estas fracciones que tenían un entero, ¿se acuerdan las fracciones mixtas que tenían un entero y una fracción? ¿Cómo pasarla a un número decimal? Y tenemos el 2, 24, Que vaya con el multiplicador, con el divisor, con el... De primero se El multiplica entero se el denominador multiplica por con el 2 el y ya después la denominador cantidad que salga se le suma al 24. Muy bien. Me alegra escuchar tanto esto porque es la conversión de una fracción mixta a una impropia, ¿verdad? Y los felicito por eso porque hemos aprendido cómo convertir esto de acá, que nos va a servir para sumar, restas, multiplicación y división. Acá nosotros, si pasamos esto a decimal, es una forma aún más fácil, porque yo solamente voy a tomar este 2 y este 24, o es decir, solo voy a tomar el entero y el numerador. Y este me sirve como base para saber si son centésimas, si son milésimas o si es una décima. Y acá tomo el número entero. ¿Y qué número tomaría? El numerador. 2.24. Y acá tenemos 1, 2, 3 números que corresponden a las centésimas. Les voy a poner otro ejemplo. Si yo tengo este segmento que voy a hacer más acá. Si yo tengo 6, 15 centésimas, 6, 15 centésimas, y las paso a un número decimal, voy a tomar el 6, voy a colocar mi punto decimal y voy a escribir el numerador. Y así lo paso a un número decimal. Acá no hay que hacer mayor conversión, simplemente tomamos. Voy a hacer un último. ¿Ya? Señor, se ve un poquito borroso. Bien. Vean, acá viene algo diferente. Tengo 3 enteros, 8 décimos. ¿Qué voy a hacer? Escribir 3, que es el entero,
punto. Pero, ¿Y cuál voy a copiar? El numerador. Pero acá lo voy a escribir 0.8. 3.08. Porque los números usualmente tendrían que ir en 0, 0.1, 0.2, 0. 3, 4, cuando no se tiene números. Señor, Por favor, mucho no sé dónde van. señor, se le está trabando. Ok. Vamos a pasar a nuestros ejercicios justamente ahorita. Página 143. Tenemos el primer ejercicio dice, escribe la fracción y el número decimal que corresponde a cada parte pintada en la figura. ¿Dónde está la fracción? Donde dice fracción, hay que contar en cuántas partes está dividido y cuántas partes está tomado y escribir la fracción. Hagámoslo. Me indican cómo queda esa fracción. Ya, señor. Ya, señor. ¿Cómo nos queda esa fracción? Ok, en decimal es 0.6, pero en fracción, ¿cómo es? 6 décimos. 6 décimos, muy bien. Recuerden, esos 6 décimos convertidos a fracción es igual a 0.6. Vamos con la siguiente. Señor, disculpe, en la fracción que hay que escribir. ¿Es de acuerdo a los cuadritos? ¿Cómo está dividido y cuántos están coloreados? Por fin, hay que contar. En 6, señor. Y en decimal escribir 0.0.6. señor, Ya, señor. Ok, pero acá nos queda Yo sí, 0.6 nada más. Los 6 décimos equivale a 0.6. Ya cuando le agregamos otro 0.0 es porque ya está en centésimos o en mil, sí, que no se nos olvide. A ver cómo nos quedan las del cuadro color verde. Un entero, un 2 entero, décimos. 2 décimos. No. Un entero. Y un entero. En fracción, pregunto, en fracción, ¿cómo nos queda en fracción? 0. ¿Cómo nos queda en fracción? 12 En veinteavos. fracción, 12 veinteavos. Veinteavos, algo así. ¿cuánto? Un entero, 12 12 veinteavos. 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 12 veinteavos. Ok, hay un entero porque está coloreado totalmente, recuérdenlo, hay un entero, y en la otra fracción equivale a 2 décimos, un entero, 2 décimos. Por eso, señor. Es que por ahí alguien me estaba diciendo algo diferente. Ahora, en decimal, ¿cómo nos queda en decimal? Sí, señor. 1.12. ¿Por qué 1.12? 0.12. 1.0. Ellos están diciendo por el entero. No es Pablo con lo tenemos. 1. Quiero ver ¿cómo? 2. Lo voy a hacer acá, vean. Muy bien, vean acá por favor. Acá tenemos 2 cuadros.
están divididos en 10 cada cuadrito, pero uno está pintado totalmente. Entonces, este que está pintado totalmente representa un entero. El que está a la par, está dividido en 10. ¿Y cuántos están pintados? De ese, solamente 2. ¿Sí? Entonces nos queda un entero 2 décimos. Esta es la fracción, un entero 2 décimos. Y esto convertido a decimal, dijimos que se tomaba el número. Entonces nos queda 1.2. Sí. 1.2. Entonces, primero hay que guiarnos de la ilustración o la gráfica de la fracción, luego hay que escribirla y luego ya la pasamos a decimal. Vamos con la siguiente. Señor, Sí, dígame, Rodrigo. una pregunta, ¿cómo quedó ahí en la segunda? Es la que tenemos acá. En decimal. Un entero 2 décimos. En decimal 1.2. Gracias, señor. Señor, ya terminé la tercera. Ya, a ver, vamos con la tercera. Algunos todavía no lo han. Yoli ya terminó, no sé cómo van los demás. Ya terminé, señor. Ya terminé, ¿Ya? señor. Ok, pregunto, en fracción, escuchen bien, en fracción, ¿cómo nos queda en fracción? 4 décimos. 4 décimos. 4 décimos. 4 décimos, muy bien. Y en decimal, entonces en decimal, ¿cómo nos queda? 0.4. 4. 0.4, es correcto. 0.4. Ahora, escribe, acá nos dice, escribe el número que está representado en la recta numérica. Y esto está bastante fácil, muy, muy fácil, ven. Porque acá ustedes pueden guiarse de cómo podemos nosotros contar. Entonces, tenemos la recta que está del 0 hasta el 4. Sí, todos ubicados ahí, por favor. Del 0 hasta el 4. El primer decimal que aparece en la recta, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer decimal que aparece? 0.3. 0.3. Y vean, está escrito 0 porque está partiendo de este primer número que es 0, punto, y vean, ¿cuántos espacios ha contado de acuerdo a las liñitas? 1, 2, 3. Por eso dice 0.3. Ahora, acá, y de igual forma, vean, donde dice 1.35. ¿Por qué tiene 1.35? Porque viene otro número en la recta, que es el 1, y empieza a contar, ¿sí? Ha pasado 1, 2, 3. Es punto 35 porque está en la mitad, no está ni en el punto 3, ni en el punto 4 o 40, ¿sí? Sino que está en medio, que sería 0.35. Y acá vemos después que está señalado 3.6. ¿Por qué? Porque ya inició a contar otro número que es el 3
y contamos las rayitas verdes que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por eso ahí está representado en 3.6. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Guiarnos también de este puntito rojo y escribir el número decimal que corresponde o que está representado en la recta. A ver, el primer cuadro. ¿Qué número decimal será ahí en ese puntito rojo? 95. ¿Quién me dijo 95? Franklin. Muy bien, por ahí creo que fueron dos personas, Franklin y Regina. Muy bien. ¿Por qué? Porque podemos contar las liñitas, ¿sí? Que llega hasta el 9 sin llegar al 10, que es del 1. Entonces es 0.95. Muy bien. ¿Ya? Señor, Ahora. Sí. Primer cuadro, recuerden que la recta empieza del 0 al 4, entonces vamos de izquierda a derecha. 0.95 es el primero. El siguiente entonces, el siguiente está muy fácil. El siguiente 2.1. 2.1. Muy bien, 2.1. Y el siguiente, ¿qué creen ustedes? Porque no está, porque está como en medio. 3.15. ¿Por qué dicen ustedes que es 3.15? Porque está entre la mitad del 3 y el 3.2. 3.5. 3, vean, recuerden que después de donde está el número se empieza a contar otra vez 1, 2, 3 las rayitas. Entonces, tenemos el 3, muy bien, punto, pero si nos damos cuenta no está llegando a la primera rayita, como para decir 3.1, está en la mitad. ¿Cuánto sería la mitad? 3.5. 3.5. 3 puntos, pero acá lo vamos a señalar como 0.5, porque si colocamos 3.5, pensaríamos que está en la rayita 5. Y como es la mitad, es 0.5. 3.05. Muy bien. Ahí veo el libro de Regina. Muy bien. Aquí está el mío. Ahora. Ahora vamos, voy a dejarles como tarea los siguientes ejercicios porque vamos a pasar a nuestro curso de ciencias naturales, pero préstenme mucha atención para que usted tenga la idea de cómo se va a hacer. Esto está muy fácil. Acá el ejercicio 3 dice, dada la notación desarrollada, determina el número decimal que le corresponde. Escríbelo en los números y cómo se lee. ¿Se recuerdan ustedes cómo íbamos distribuyendo los números? Por ejemplo, acá tenemos 81 más 8 décimos, 3 centésimas y 3 milésimas. ¿Cómo creen que pasaríamos esto a números decimales? Recuerden que se toman los enteros y los numeradores, nada más. Con esa gráfica que vi en la página anterior. 833. Muy bien. 81.833. Así pasaría a un número decimal. Recuerden, solo tomamos el entero y
los numeradores. Si en la siguiente no hay un número entero, entonces colocamos un 0 antes, 0 punto, y viene 173. Y así continuamos con la otra. Y en la número 4, donde dice determina la fracción y el número decimal que corresponde a cada gráfica, es lo mismo que hicimos en los cuadritos aquí que estaban en la página anterior, ¿sí? Contar cuántos había, convertirlo a fracción y luego de fracción a decimal. Y en el 5, ustedes mismos tienen que crear una fracción que la puedan convertir de fracción a decimal y coloreamos los cuadritos que sean necesarios. Y asimismo, ese número, por ejemplo, usted ya coloreó, digamos, 7 décimos, digamos. Usted lo colorea acá. Luego lo escribe en la y en la fracción lo convierte a decimal. Y ese decimal... Chicos, por favor, es lo que digo todo el tiempo, no se distraigan porque yo estoy dando la explicación y por eso no entienden después. Entonces, vean, uno está aquí hablando y hablando, dando la explicación y si usted se va para otro lado, ya después no entendemos. Entonces, decir, hace su fracción, la coloca donde dice fracción decimal, lo pasa a un número decimal y eso lo localiza en la recta, así como ya hicimos los ejemplos. Entonces, eso queda para tarea. Recuerden, tenemos tarea en comunicación y en matemática, por favor. Y vamos a pasar rápidamente a nuestro curso de ciencias naturales. Es el último tema que vamos a ver el día de hoy. Ya finalizamos el bloque en ciencias naturales. Y también tenemos una tarea ahí que es acerca de la investigación de las características de la materia. Así que vamos a iniciar hablando un poquito acerca de ello y ustedes pues van a completar ese trabajo. Acá solo voy a presentarles pantalla. Permítanme. Muy bien, quiero iniciarles diciendo que la materia, creo que ya es un tema que nosotros hemos escuchado, sabemos que la materia pues se divide en varios estados, que es gaseoso, líquido, también en forma, permítanme, solo lo estoy colocando acá. Me dicen si ya iniciaron algo, si ya pueden ver mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Ya, señor. Muy bien, entonces, vamos a iniciar hablando acerca de la materia, su estructura y estados. La materia es todo lo que nosotros encontramos, así como dice acá, es todo lo que se encuentra alrededor de las personas y es todo lo que ocupa un espacio. Puede ser el agua, el aire, los árboles, las personas, los animales, las paredes de las casas. Todo, absolutamente todo lo que nosotros podemos tocar, lo que podemos percibir con algunos sentidos, y en sí la materia es todo lo que está ocupando un lugar. Entonces, nosotros mismos estamos constituidos de materia, ¿se recuerdan? Materia viva. Hay dos clases de materia que puede ser orgánica e inorgánica. Como vemos acá, la materia orgánica. ¿Cuál es esta materia orgánica? Es aquella que principalmente se puede, algunas se pueden renovar, otras pueden generar vida a través de sus residuos, otras que pueden servir como abono, ¿sí? Entonces, la materia orgánica, acá como vemos, son residuos muchas veces de lo que está en la naturaleza, en las plantas, quizá algunos animales que al ya no estar vivos, pues pueden servir como un abono a la tierra. Entonces, la materia orgánica
Son todas esas que pueden servir y ayudar a la tierra. Una especie que no viene a contaminar, sino que viene a ayudar o a contribuir para un mejoramiento de las tierras. Por el contrario, tenemos la materia inorgánica, y la materia inorgánica sabemos que es todo aquello que tarda en descomponerse o en desintegrarse. Sí, toda aquella materia que nosotros observamos acá, como botellas, cartones, papeles, plásticos, algunos tornillos, cualquier otro tipo de material que en lugar de contribuir a nuestro planeta o al ecosistema, simplemente al tirarlo o no depositarlo en el lugar que es, está causando una contaminación, porque esta materia inorgánica no se desintegra con facilidad, quiere decir que no se deshace fácilmente, no se elimina, y lleva muchos años en degradarse, ¿sí? Muchos años para que una botella pueda degradarse totalmente, para que un papel, un cartón, y no digamos unos tornillos, se puedan deshacer. Acá también nosotros podemos ver que la materia, muchas veces en la clasificación de lo que es la basura, en los botes se clasifican así: orgánica, inorgánica. ¿Por qué? Porque de igual forma, esta basura que se llama orgánica e inorgánica, está constituyendo lo que es materia. Porque recordemos nuevamente que la materia es todo aquello que ocupa un espacio, es todo aquello que tiene una proporción. Algunos tienen algún tamaño, algún peso, volumen, ¿sí? Porque la materia tiene estas características que ustedes tienen que investigar en la tarea, qué características tiene la materia. Pero acá lo primero es saber que la materia pues se divide en dos grupos: orgánica e inorgánica. Algunas contribuyen y otras simplemente pues están, si no las sabemos colocar en el lugar que corresponde, pueden dañar. Pero como les decía, la materia está constituida en estados. Y les había hecho mención. ¿Cuáles son estos estados de la materia? A ver, ¿quién me puede decir? Sólido, gaseoso y líquido. ¿Cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido. Muy bien, hemos aprendido que se dividen en sólido, líquido y gaseoso. Pero también la materia se divide en lo que es un estado llamado plasma, que yo creo que no es tan mencionado como los tres anteriores, pero es un estado que pertenece a la materia y que ya les voy a explicar a qué se refiere este estado de plasma. Tenemos el primer estado, que es el sólido, y usualmente vemos que el agua es el único que puede constituirse en tres estados. El agua puede ser sólida, el agua puede ser líquido o puede ser gaseoso. En este caso, vemos acá unos cubitos de hielo en el cual está representando el estado sólido. Y el estado sólido de la materia es aquel que nosotros podemos tocar, palpar, poder agarrarlo, y que no solamente lo vemos, sino que también lo podemos tener en las manos. Y no solamente el agua o los cubos de hielo representan un estado sólido, sino que también todas las cosas. Por ejemplo, ahorita puedo tener acá mis marcadores que están representando un estado sólido. ¿Por qué? Porque yo los puedo agarrar. Mi libro, que también está representado en estado sólido, esto también es materia. ¿Por qué? Porque está ocupando un lugar en el espacio. Todo lo que ocupa un lugar es materia. Entonces, y esto es un estado sólido.
Sabemos entonces que el estado sólido es todo ello, ¿verdad? Las rocas, todo lo que está acá, por ejemplo, la pizarra, el papel, todo lo que usted puede tocar es estado sólido que pertenece a la materia. Y luego está el estado líquido. Acá vemos ya que esos cubitos de hielo se han transformado en un estado líquido que usualmente este estado líquido no se puede tener en las manos, no lo podemos agarrar. Porque si usted intenta agarrar el agua, digamos por ejemplo en algún caso, o desde la pila o del chorro, intentamos agarrar, simplemente se escurre o desvanece en nuestra mano. Entonces, el estado líquido no se puede agarrar porque sus partículas, nos dicen, sus partículas están como que sueltas. Están en contacto, pero están sueltas y se mueven. Entonces, esto hace que no lo podamos agarrar. Y en estado líquido, pues, está todo lo que nosotros bebemos, ¿sí? Todo lo que nosotros bebemos. Pueden ser, ya sea agua pura, leche, jugos, gaseosa, todo eso pertenecen a estados líquidos. Y acá estos estados solo agarran la forma del recipiente en el que nosotros lo coloquemos. ¿Por qué digo esto? Porque el estado sólido tiene sí una forma, ¿sí? Tiene forma, tiene una textura, porque yo lo puedo tocar, puedo saber cómo es, pero el estado líquido no. El estado líquido, si usted lo mete en un recipiente cuadrado, el agua pues se va a acomodar de acuerdo a ese recipiente. Si vemos acá un cristal, el agua también se acomoda de acuerdo al recipiente. Entonces, el estado líquido siempre va a tomar la forma del recipiente en el que se coloque. No tiene una forma o un estado que lo caracterice. Luego tenemos el estado gaseoso. El estado gaseoso sabemos de que más que todo es el vapor que surge. Acá no sé si ustedes alcanzan a ver, pero ese humo o ese vapor que se ve es cuando un cubito de hielo se está deshaciendo por una temperatura alta, por calor. Y ese estado sólido que estaba en un cubo de hielo empieza a deshacerse y empieza a pasar de nuevo a estado líquido, y todo ese vapor constituye el estado gaseoso. Como cuando están cocinando en nuestra casa o están hirviendo agua y destapamos, ¿sí? Si destapamos una olla vemos cómo sale un vapor. Todo eso es estado gaseoso, que también, yo no sé si a ustedes les ha pasado, si no destapamos correctamente podemos quemarnos, porque ese estado pues está pasando por temperaturas que están cambiando lo que era quizá en sólido o en líquido, se está pasando a un estado gaseoso. Entonces esto siempre quema, es como que nos cayera agua caliente, pero es en sí vapor que puede también quemarnos. ¿Qué otra cosa encontramos nosotros en estado gaseoso? El oxígeno, por ejemplo. Ese aire, ese oxígeno que nosotros los seres humanos necesitamos para respirar, para vivir, también es un estado gaseoso. Usted no puede agarrarlo, porque igual que esto, que el vapor, no lo podemos agarrar, pero sí lo podemos sentir. Por ejemplo, cuando usted inhala, puede sentir cómo entra el aire, y de igual forma si lo exhalamos, si lo sacamos, también podemos sentir cómo sale. Cuando la temperatura es bastante baja, usted puede ver, no sé si se ha dado cuenta que a veces sale como un humito, o si hacemos así, sale como un humito que pareciera como lo que estamos observando acá. Entonces significa que es el estado gaseoso que también está. Recuerden que el aire constituye materia, porque aunque no lo veamos, el aire está tomando la forma o está ocupando un espacio acá donde nosotros estamos.
porque si no hubiera aire, no podríamos vivir, entonces el aire también constituye materia. Y ahora tenemos el estado de plasma. ¿Y cuál es este estado de plasma? El estado de plasma es aquel que da como una carga eléctrica. ¿Sí? Todo lo que posee una carga eléctrica está constituido en este estado. Quiere decir que toda la materia que tenga electricidad o que posea una carga eléctrica está en lo que es el estado de plasma. Por eso ustedes pueden ver ahí este como círculo donde se ve toda la descarga eléctrica y ¿saben qué cosas constituyen o están en un estado de plasma? Por ejemplo, el sol nos dice que está en estado de plasma. ¿Por qué? El sol tiene una gran temperatura, una gran luminosidad, porque imagínense, para alumbrar todo nuestro planeta, para poder calentarlo, entonces el sol está constituido en un estado de plasma, al igual que las estrellas. Las estrellas también están constituidas en este estado. Gracias a esa descarga o esa luz que tienen, nosotros podemos observarlas durante la noche, al igual que la luna, que sería como un reflejo, pero básicamente es el sol el que da ese reflejo en la luna para que pueda alumbrarnos. Entonces acá podemos ver este estado de plasma. Cuando usted ve un relámpago, ¿sí? Cuando está viendo bien fuerte y vemos cómo viene el relámpago y se ve como esta imagen que estamos viendo, solo que en color como plateado, podríamos decir, ahí también está dando una descarga de electricidad. Entonces significa que este relámpago está en un estado de plasma, ¿sí? No está en sólido, no está en líquido, no está en gaseoso, sino que está en plasma. ¿Por qué? Porque este rayo tiene esta descarga de electricidad. Incluso algunos aparatos electrónicos poseen este estado, como las televisiones, ¿sí? Las televisiones, en la parte de adentro, toda la conexión y todo eso también posee este estado que es la plasma, al igual que algunas lámparas, las conexiones que vemos, que están relacionadas con lo que es la electricidad. Todo lo que conlleva electricidad está enfocado en este estado. Y si nos damos cuenta, todo ello, todo lo que les he mencionado, ocupa un lugar en nuestro espacio. Y al ocupar un lugar en el espacio significa que es materia, que muchas veces podemos tocar, otras veces solo las podemos beber, otras veces solo lo vemos, ¿sí? Como el vapor, y el plasma, que también es un estado que nosotros no podemos tocar, ¿sí? No lo podemos tocar, sí podemos verlo, pero es muy peligroso porque el plasma, este estado de plasma está constituido en una descarga eléctrica, entonces no se puede tocar. Y acá vemos entonces cómo la materia es bastante grande, pues a través de ella todo lo que nosotros tenemos, vemos, lo que nos sirve, a través de ello pues lo está constituyendo la materia. Algunas tienen firmeza, otras quizá movimiento. Estamos es muy importante que nosotros conozcamos, y yo creo que ahora hemos conocido o hemos aprendido acerca de un nuevo estado en el cual la materia también se divide. Ahora vamos a decir que la materia se divide en sólido, en líquido, en gaseoso y en plasma. Se divide en 4 estados. Y ustedes tienen esta tarea en la cual debemos investigar cuáles son sus características generales. Cuando hablamos de características generales, estamos refiriéndonos a su forma, ¿sí? Es decir, no a los estados, sino a su
forma, en cuestión de peso, de tamaño, cómo está constituida la materia. Entonces, esa tarea ya la podemos resolver, ya la podemos iniciar a hacer, y yo les voy a estar enviando el PDF que corresponde a nuestra clase el día de hoy. Podemos iniciar a trabajar las guías, incluso la de matemáticas. Había olvidado decirles que la de matemáticas ya podemos también trabajarla, porque ya la mayoría, casi todos los incisos que están ahí, ya los hemos visto. Entonces, por favor, iniciemos a trabajar, no dejemos las cosas a última hora para que no se nos acumulen, ¿sí? Entonces, vamos a terminar nuestra clase acá. Y yo les voy a estar enviando el PDF, y mientras tanto